Shalom, yo soy el rabino Uri Ayalon de Jerusalén y los invito a estudiar conmigo la porción semanal de la Torah, Parashat HaShavua. Y esta semana, Parashat Be'alotcha. En esta Parashat tenemos muchos temas muy interesantes. Yo decidí elegir el tema de los Leviim y de los Kohanim, que aparecen al comienzo de la parashá, y tratar de entender qué quiere decir tener en el mismo pueblo diferentes niveles, diferentes grupos de gente y qué influencia tiene sobre el pueblo. Hay que entender, antes de todo, la idea de la tribu de Levi. Una tribu diferente de todas las tribus del pueblo de Israel. Esa es la tribu que no tiene terreno. Que el terreno es un terreno espiritual. O diremos de otra manera, ellos fueron elegidos por Dios para ser los líderes espirituales, para ser los que dirigen todo lo que pasa en el tabernáculo, en el desierto y más adelante en el templo. Pero esos que no tienen terreno, quiere decir que todo el pueblo está de alguna manera obligado a mantenerlos. Al comienzo de la parashá, vemos como Dios le pide a Moshe y también a Aarón que preparara a los Leviim para el trabajo en el tabernáculo. Pero también dice que cada uno que nace como primer hijo pertenece a Dios. Y hoy en día conocemos esa ceremonia que se hace al primer chico de la familia que nace, para como comprarlo de vuelta de manera simbólica, que no vaya a trabajar al templo, por supuesto, no, hoy en día que no es relevante, pero una ceremonia que dice el primero tiene que estar dedicado para Dios, pero lo recibimos de vuelta y hacemos una ceremonia para, como otra vez, de una manera simbólica, comprarlo de vuelta y llevarlo para nosotros. Pero lo primero es que esa tribu elegida por Dios es la tribu que se prepara y que dirige todo lo que pasa en el tabernáculo. Y así también el pueblo lo tiene que mirar. Y así todos los preparativos y todo el ritual pasará ahí, en el tabernáculo, dirigido por los Leviim y los Kohanim, por supuesto, que son todos de la tribu de Leví. La obligación era a los Leviim de 25 a 50 años servir en el tabernáculo y después en el templo. Pero la pregunta es, ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy en día con el tema de los Kohanim y de los Leviim? Ya hace 2000 años no tenemos templo. Ya cambió todo el pensamiento judío en el tema de rituales, en los cuales, porque no hay templo, entonces se hacen en las sinagogas. Y los rezos son equivalentes a los sacrificios que se hacían en el templo. Dos tradiciones que todavía se mantienen. Una es que los primeros que suben a la Torá son los Kohanim y los Levíim. La primera aliyá es el Cohen, la segunda el Leví, después todos los de Israel. Eso, y es importante saberlo, ya no se hace en todas las sinagogas. Hay sinagogas que ya ven esa tradición como no relevante, y porque todos estamos obligados a hacer todo el ritual, también subir a la Torá, preferimos que no tener división Cohen, Leví e Israel. Y la otra
es la Birkat Kohanim, la bendición de los Kohanim, que se hace durante el rezo. Cuando se hace durante el rezo, por supuesto que podemos decir, se vuelve una tradición de los que los Kohanim dan una importante bendición al pueblo, pero eso otra vez depende si hay Kohanim en la sinagoga, si no hay Kohanim en la sinagoga, y es algo que podemos decir que por un lado es muy importante, pero por el otro lado es como una manera de mantener el estatus de los Kohanim hoy en día, que ya el estatus no es un estatus como cuando el templo existía. Eso nos tira a una pregunta mucho más profunda. Si hoy en día tenemos que tener esa división, cuando el pueblo de Israel ya existe 2000 años sin templo, y lo que pasó en los últimos 2000 años es que tratamos más y más involucrar al pueblo de Israel, que sea parte de los rituales, que tome parte, que suba a la Torá, que sea el Hazán, que sea ese que es el líder de los rezos. Y hoy en día cada uno lo puede hacer. ¿Por qué es tan importante, o por qué no es importante, todavía mantener la idea de los Kohanim y de los Levíim? El estatus de los Kohanim hoy en día es un estatus casi nostálgico, de mantener algo de la época en la cual existía el templo. Pero hoy en día, 2000 años después, ya el pueblo judío que vive sin templo y busca involucrar más y más al pueblo en el ritual, entonces hay que mantener esas tradiciones en una margen limitada que tiene sus aspectos históricos, pero que no hace ningún daño a la dirección de seguir involucrar a todo el pueblo en los rituales. Por eso, pienso que es muy importante que cuando se sube a la Torá, no diferenciar entre Kohanim, Leviim y Israel, pero darles a todos, mujeres y hombres, subir a la Torá. Tener la experiencia de ser primeros también, de ser segundos y de ser séptimos. Como pienso que también los Kohanim y los Leviim de hoy tienen que tener la experiencia de ser también los sextos y los séptimos. No porque uno es mejor que el otro, porque todos fueron elegidos por Dios. Y en un mundo sin templo, que el milagro de mantener la religión judía sin templo es uno de los milagros más grandes que pasó al pueblo judío, hay que mantener también eso, que todos están obligados frente a Dios de la misma manera. Mujeres, hombres, Israel, Leviim y Kohanim. Eso no quiere decir que mantener algunas tradiciones son lindas y también importantes. Pero eso, especialmente hoy en día, en nuestro mundo, es importante que sepamos que cada uno al final de todo, está parado igual que los otros, frente a Dios. ¿Y qué nos llevamos de esta para allá, para nuestra vida? Para nuestra vida nos llevamos la responsabilidad personal, la responsabilidad comunal, la responsabilidad sobre el pueblo, sobre el mundo, sobre todo. Eso que leemos en Parashat Be'alotcha sobre los Kohanim, los Leviim, nada más nos demuestra más nuestra responsabilidad personal hoy en día. Y que el judaísmo, cuando lo traemos a nuestra casa,
no nos deja decir los otros van a ser para nosotros. Los otros van a ser responsables y nosotros vamos a estar sentados. Sino que la revolución tan grande nos hizo mucho más responsables. Y esa es una de las bellezas de hoy en día de cada uno de nosotros, dentro del pueblo judío, dentro de casa, de saber que nosotros somos responsables. Shabbat Shalom de Jerusalén.